Empezaré sin rodeos. Nadie se ilumina por obtener un certificado de buena conducta. Y si lo que buscas son santos impecables como modelo, mejor sáltate este vídeo. Aquí vamos a hablar de Milarepa, un maestro real, un iluminado de carne y hueso, con luces y sombras densas, cuya vida no encaja en el molde de modelo de comportamiento, ni en su época ni en ninguna. Y sé que eso incomoda cuando uno espera ideales limpios y biografías sin grietas. Es lo que nos contaron siempre. Como dijo Jiddu Krishnamurti, yo tengo algo que decir. Vosotros podéis aceptarlo o rechazarlo. Yo actúo simplemente como un espejo en el cual podéis veros a vosotros mismos. Puede que no os guste el espejo y por eso lo descartaréis, pero al miraros en el espejo, miradlo muy llanamente, sin emoción, sin que lo empañe el sentimentalismo. Te pondré el ejemplo más claro en nuestra cultura, y te va a escocer. Tan claro que ni lo vemos porque desde hace 20 siglos ya tomamos partido. Jesús de Nazaret. Para los creyentes, Dios hecho hombre. Para su época y su tierra, alguien que rompía normas, hablaba con autoridad sin permiso de las autoridades, desafiaba lo aceptado y terminó ajusticiado por comportamientos y palabras que no encajaban con la moral ni con las costumbres. Es muy posible que la inmensa mayoría de los que me escuchan, si hubieran vivido allí y entonces, lo hubieran rechazado y pedido su cabeza mientras vivió. Siento que duela, pero es la verdad. Con el tiempo se volvió figura central. Su figura sirvió incluso para una religión estatal siglos después, con el Imperio Romano. Pero en su momento fue como mínimo un estorbo incómodo. La historia y el poder hace esto. Niega, ridiculiza y castiga a quien no entra en el carril. Y luego lo pone en un pedestal cuando ya no molesta o sirve a sus intereses. El caso de Milarepa es aún más extremo si hablamos de moral. Era un tipo común en el Tíbet que de joven recurrió a la magia y a prácticas del esoterismo tibetano que hoy llamaríamos inmorales, para vengarse, dejando muertos a su paso. Si atendemos a esa supuesta moralidad necesaria, fin de la historia. Milarepa fue un criminal y fue expulsado del cielo, del nirvana en este caso. Pero es que no fue así. Después se retiró a las montañas, arrepentido y consciente de su pasado. Dedicó su vida a la práctica y al canto. Resultado, nadie duda de que sus enseñanzas, plasmadas en la obra El canto de Milarepa, contienen verdades de una claridad que no necesita adornos. Y eso a pesar de su pasado. Y tampoco fue el único maestro difícil de encajar en la mentalidad moral de su época. Osho, sí, lo sé, viste el documental de Netflix y fue un inmoral. Deja tu comentario, gracias. Osho cuestionó la austeridad obligatoria y habló sin filtros. Gurdjieff usó métodos tan duros que muchos consideraron inadmisibles para la dignidad humana. Chogyam Trungpa transmitió el Dharma con lucidez mientras acumulaba polémicas. Todos distintos, todos brillantes, todos incómodos para quien espera perfección externa. Fíjate bien, distintos y únicos, siendo ellos mismos. Eso huele a honestidad y a aceptación de uno mismo. Quizá toque aprender a ver lo que somos sin intentar convertirnos en lo que no somos. Para mí es un buen primer paso. Aquí hay que separar dos cosas. Una es la moral social, útil y necesaria para convivir, como un código de circulación que organiza el tráfico. La otra es la comprensión de la realidad, que no depende de lucir virtudes. Cuando aparcas ya no usas el código.
La espiritualidad de fondo no es ser bueno, según los criterios del momento y la cultura, sino ver lo que es, sin maquillarlo. Y lo que es, por más que queramos, no tiene códigos. La historia está llena de buenas intenciones que acabaron en desastres. Bien y mal son categorías relativas. Cambian según cultura, época y punto de vista. Yin y Yang no están en cajones, forman una unidad. En realidad ni siquiera son dos, porque no hay uno sin el otro. Samsara y Nirvana no son dos lugares, es la misma experiencia vista con dos enfoques. Como dijo Chuang Tzu, pretender borrar el mal o la oscuridad es no entender cómo funciona la realidad. Al extirpar un polo, te quedas sin el mapa completo. Milarepa lo muestra con toda su luz y su sombra. Sus cantos no son manuales de conducta ni listas de virtudes. No te dicen cómo deberías verte para aprobar ante nadie, ni ante ti mismo y tu afán de ser algo mejor. ¿Mejor que qué? ¿Según qué ideal y de quién? La vida, la real, no la de la mente, lo incluye todo, y el juicio moral, aunque útil para convivir, es ajeno al misterio de la experiencia directa. Así que sin pulir imágenes ni vender mejoras personales, te muestro lo que un hombre de reputación muy dudosa y con muertos en el armario enseñó. No para que lo tomes como ejemplo, sino para que te quedes con lo que te toque o con lo que insinúe lo que hay entre líneas. Eso será tuyo y de nadie más, sin modelos ni recetas éticas. Abrimos paso a la voz de Milarepa. Escucha sin prisa, yo leeré tranquilo. Ábrete sin expectativa, sin esperar nada y sin necesidad de estar de acuerdo. No hace falta forzar nada. Te dejo ya con extractos del canto de Milarepa. Comenzamos. Cuando acompañen a su gurú, no presten atención a sus méritos o deméritos, no sea que encuentren montañas de faltas. Soy un hombre que no se cuida de lo que pueda pasar. Soy un limosnero que no tiene comida, un ermitaño desnudo sin ropa, un mendigo sin joyas. No tengo sitio donde reposar mi cabeza. Soy aquel que nunca piensa en los objetos externos, maestro en toda acción yógica. Como un loco, estoy feliz si llega la muerte. Nada tengo y nada deseo. Durante mi estadía en otras partes, comprendí que nada es. Me liberé de la dualidad de pasado y futuro. Aprendí que los 6 reinos no existen. Quedé de una vez y por siempre liberado de vida y muerte, y entendí que todas las cosas son iguales. No estaré más atado al placer ni al dolor. Entendí que todo lo que percibo es una ilusión, y fui liberado del tomar y el dejar. Comprendí la verdad de la igualdad, y fui liberado tanto del samsara como del nirvana. También comprendí que la práctica, los pasos y las etapas son meras ilusiones. Así pues, mi mente está exenta de esperanza y miedo. El gurú que indica desde lo externo el verdadero conocimiento es tu gurú exterior. El gurú que desde dentro elucida la conciencia de la mente interior es tu gurú interno. El gurú que ilumina la naturaleza de tu mente es tu verdadero gurú. Soy un yogi que tiene los 3 gurús. ¿Hay aquí algún discípulo que desee tener fe en ellos? Como carezco de posesiones, no tengo enemigo. Me reúno amigable y alegremente con los bandidos. Aunque Nianon pueda ser de mala reputación, las personas ahí son cándidas e ingenuas.
como en los viejos tiempos, son honestos y francos, despreocupados y alegres, pero comen y beben con moderación, cuidan las cosas a su modo, y así florecen bosques y valles. Respecto a mí, no me interesa la riqueza mundana, tampoco me atraen la comida ni la bebida. Contento, no me preocupo de holgazanear ni divertirme. Cuando medito, mi samadhi es profundo. Por eso voy a Nyannon. Como he dominado el arte del fuego de Tummo, no temo frío ni calor. Alegre y tranquilamente veo caer la nieve. La naturaleza de la mente es luz y vacío. Al comprender esa conciencia de luz y vacío, me absorbo en el estado original de la no acción. Soy indiferente a las experiencias malas o buenas. Con la mente sin esfuerzo, me siento feliz y contento. Si uno trata de vencer a los enemigos del mundo exterior, crecerán en medida exorbitante. Pero si uno conquista su propia mente dentro de sí, todos los enemigos desaparecerán. Quien descansa en el estado natural y siempre es espontáneamente puro, siempre está alegre. Quien sabe que todas las cosas son su mente, que todo lo que encuentra es amigable, siempre está alegre. Quien está libre de toda forma sin esforzarse, siempre inmerso en la experiencia, siempre está alegre. Quien ha echado fuera el temor, la esperanza y la duda, absorto perpetuamente en el estado original, siempre está alegre. Quien deja todo esto o aquello atrás y practica siempre el Dharma puro, siempre está alegre. Si no comprenden la mentalidad de los otros, no los juzguen ni condenen según sus puntos de vista, no sea que los pierdan el engreimiento y el egoísmo. Si no tienen sus mentes unificadas en la esencia del Dharma, no presuman de sus experiencias de meditación, no sea que los demonios interrumpan su progreso. Si no han alcanzado el estado más allá de las palabras, no presuman de poseer gran entendimiento, no sea que queden en una situación miserable, anhelando siempre y sin lograr jamás el fruto apetecido. Si no han alcanzado el reino de la acción espontánea, no actúen por capricho ni descuiden el autocontrol. No sea que la piedra que lancen con su propia onda caiga encima de su misma cabeza. Si en su propia mente uno reflexiona sobre el estado original de la mente, los pensamientos ilusorios se disolverán por sí solos en el reino del Dharmadhatu. No habrá quien cause aflicción ni quien sea afligido. Un estudio exhaustivo de los sutras no podrá enseñarnos más que esto. La mente inmediata no tiene sustancia. Está vacía, es menor aún que el más pequeño átomo. Cuando el vidente y lo visto se eliminan, la visión es en verdad realizada. En cuanto a la práctica, en la corriente de iluminación no puede hallarse ningún estado. La perseverancia se confirma en la práctica cuando es anulado el binomio actor-acción. En el reino de la iluminación, donde sujeto y objeto son uno, no veo causa, pues todo es vacío. Cuando acción y actor desaparecen, todo acto se torna correcto. Tus pensamientos habituales son más característicos que tú. Tu incesante actividad mental es más frenética que tú. Afirmar la existencia de un fantasma solo trae perjuicio.
Entender la inexistencia de un fantasma es el camino del Buda. Saber que fantasma y realidad son uno es el camino de la liberación. Conocer que todos los fantasmas son nuestros padres es verdadero entendimiento. Comprender que el mismo fantasma es la propia mente es la suprema gloria. Te emanciparás de toda traba o cadena si comprendes la verdad que he establecido. Pensamientos habituales, apegos y deseos surgen en la conciencia alaya. Todos retornan a alaya desvaneciéndose. Autoconciencia, autoiluminación, autoliberación surgen de la esencia mental. Todo se disuelve en la mente desvaneciéndose. Si uno se apega a la realidad de las visiones, se confundirá en su meditación. Si no sabe que todos los obstáculos revelan el vacío, la manifestación de la mente, estará confundido al meditar. La verdadera raíz de la confusión también viene de la mente. Quien comprende la naturaleza de la mente, ve la gran iluminación que ni llega ni parte. Al observar la naturaleza de las formas externas, se da cuenta que solo son visiones ilusorias de la mente. También ve la identidad de vacío y forma. Asimismo, meditar es un pensamiento ilusorio. No meditar también es una ilusión. Igual es que medites o no. En verdad, el fenómeno de la existencia es extraño. Verdaderamente entretenidos son los dharmas de los tres mundos. Su naturaleza es vacío, aunque se manifieste en todo. Toda manifestación, el universo mismo, está contenido en la mente. La naturaleza de la mente es el reino de la iluminación, el cual no puede ser ni concebido ni tocado. Estos son los puntos clave de la visión. Los pensamientos errantes se liberan en el Dharmakaya. La conciencia, que es la iluminación, siempre es gozosa. Mediten de modo que no haya esfuerzo ni acción. Estos son los puntos clave de la práctica. No hay ningún nirvana que obtener más allá. No hay ningún samsara al cual renunciar. En verdad, conocerla propiamente es ser el mismo Buda. Estos son los puntos clave del logro o realización. Mucha actividad no sirve de nada. Si alguno ve la sabiduría que nace simultáneamente, habrá alcanzado la meta. Las manifestaciones de la mente exceden las miríadas de partículas de polvo en los infinitos rayos solares. El yogi apto conoce la propia naturaleza de estas manifestaciones. La realidad de la verdadera naturaleza de los seres no es producida por causa alguna ni por alguna condición. El yogi apto conoce precisa y positivamente la verdad absoluta. Aun cuando se encuentre amenazado por un centenar de lanzas, su visión todo conocedora no se estremecerá. Así el yogi apto domina naturalmente toda tendencia al apego. La mente, siempre activa, es difícil de domar, aun si se la encierra en una caja de hierro. El yogi apto sabe que todas estas emanaciones son ilusorias. La verdad del Mahayana nunca puede ser vista por una mente perturbada y vaga. Por lo tanto, practica la concentración. No es buscando cómo se encuentra el Buda. Por lo tanto, contempla tu propia mente.
Al principio nada llega, en medio nada perdura, al final nada se va. Para la mente no hay comienzo ni extinción. Así permanecemos en la igualdad de pasado, presente y futuro. Escúchame, querido pastor protector de ovejas. Por el solo hecho de escuchar hablar del sabor del azúcar, no podrás experimentar la dulzura. Aunque nuestra mente entienda lo que es dulcedumbre, no podrá experimentarlo directamente. Solo la lengua puede conocerla. Del mismo modo, no puede uno ver plenamente la naturaleza de la mente, aun cuando tenga un vislumbre de ello por lo que otros han señalado. Si uno no confía en su vislumbre y sigue buscando la naturaleza de la mente, al fin la verá toda completa. Querido pastor, observa de este modo la naturaleza de tu mente. El apego a la noción del ego es característico de esta conciencia. Si uno mira dentro de la propia conciencia, no se verá ningún ego, porque allí nada se ve. Si uno puede practicar la enseñanza del Mahamudra y sabe cómo ver nada, algo verá. Qué pena aquellos yogis sobresalientes que por largo tiempo han practicado la meditación, confunden la experiencia psíquica de iluminación con la sabiduría trascendental y son felices con esta forma de autoengaño. No podrán unir la luz de madre e hijo cuando brille, al momento de la muerte, la sabiduría trascendental del Dharmakaya. Como la meditación no podrá ayudarlos cuando mueran, estarán aún en peligro de renacer en reinos inferiores. La esencia de la mente es como el cielo. A veces está sombreada por las nubes del pensar que fluye. Entonces el viento de las enseñanzas del gurú interno sopla y aleja las nubes flotantes. Sin embargo, el fluir del pensar es en sí mismo la iluminación. La experiencia es tan natural como la luz del sol y de la luna, a pesar de que está más allá de espacio y tiempo. Los iluminados saben que todas las cosas son mentales. Por lo tanto, uno debe observar su mente día y noche. Si la observas, aún así nada verás. Fija entonces tu mente en ese estado que trasciende toda visión. No hay ninguna entidad propia en la mente de Milarepa. Yo, en mí mismo, soy el Mahamudra, porque no hay diferencia alguna entre meditación estática y activa. No tengo necesidad de estados diferentes en el camino. De cualquier modo que se manifiesten, su esencia es vacío. Graba firmemente en tu mente esto que canto. Todas las cosas son de la propia mente, la cual es vacío. Quien nunca se aparta de la experiencia y realización de vacío, realiza sin esfuerzo toda la práctica del culto y de la disciplina. Es en esto donde se basa todo mérito y todo prodigio. Uno experimentará la admirable y omnipresente raíz de la no acción. Uno experimentará el sendero de la no acción, la espléndida transparencia. Uno experimentará el fruto de la no acción, el excelente Mahamudra. Soy un yogi que ha experimentado todo ello. ¿Hay aquí algún discípulo que desea hacer lo mismo? No cielo y no infierno es la certeza del conocimiento. No meditación y no distracción es la certeza de la práctica. No esperanza y no temor es la certeza del logro. Soy un yogi con estas tres certezas.
¿Hay aquí algún discípulo que desee obtenerlas? Las olas son solo movimiento del océano. Si puedes meditar bien en eso, ¿por qué no en las olas? Así pues, disuélvete directamente a ti misma en el océano. El fluir del pensamiento que turba es manifestación de la mente. Si puedes meditar bien en ella, igual será con el fluir del pensamiento. Así pues, disuélvete en la esencia misma de la mente. Los libros escritos con tinta negra son todos un malentendido. Yo medito solamente en las instrucciones medulares de la estirpe susurrada. Palabras y dichos también son solo ficción. Cómodamente descanso mi mente en su estado natural. Nacer y morir no son sino ilusión. Observo solo la verdad del no surgir. En todo sentido, la mente común es extraviante. Por eso practico el modo de avivar la conciencia. La práctica de dominar la mente es confusa e ilusoria. Por eso descanso en el reino de la realidad. Mi querido sacerdote, la visión última es observar la propia mente firmemente y con determinación. Si uno busca la visión fuera de la propia mente, es ser como un monstruo ciego que en vano buscará el oro. Mi querido sacerdote, la última práctica es no considerar como faltas las distracciones y perezas. Actuar para rechazarlas es como encender una lámpara a plena luz del día. Mi querido sacerdote, la última acción es cesar el tomar y el abandonar. Tomar y abandonar es ser como abeja atrapada en una red. Mi querido sacerdote, la última disciplina es descansar cómodamente en la visión. Si uno busca la disciplina sin reglas fuera de la propia mente, es como si levantara las compuertas de un dique. Mi querido sacerdote, la última realización es la convicción plena de la propia mente. Si uno busca en cualquier otra parte la realización del no ser, es como si una tortuga tratara de saltar al cielo. Mi querido sacerdote, el último gurú es la propia mente. Si uno busca un gurú en cualquier otro lado, es como si tratara en vano de zafarse de la propia mente. En resumen, mi buen sacerdote, debes conocer que todas las formas no son otra cosa que la mente. Cuando comprendas tu mente, serás un Buda. Es innecesario hablar y hacer muchas cosas. No hay enseñanza más profunda que esta. Si quieres apoyar el canal y participar eligiendo los próximos temas, puedes hacerte miembro por el precio de un café al mes. Cada comentario y cada vez que compartes el vídeo estás ayudando al canal. Gracias por formar parte de esta comunidad.